Con esta conversación con Mario Vargas Llosa. Lo he oído hablar poco de su familia y entiendo que es usted un abuelo chocho. ¿Sí? ¿Eso es correcto? Un abuelo chocho, absolutamente. Frente a mis nietos pierdo enteramente la sensatez, la racionalidad, hasta la libertad. Me divierto muchísimo con ellos y hacen lo que quieren conmigo, sí, lo confieso. Álvaro ha escrito un divertido artículo sobre la noche en que Vargas Llosa fue Papá Noel. Y eso es difícil de imaginar para quienes Sí. lo leemos y lo vemos. Ya ves hasta qué punto me he vuelto chocho con mis nietos que hasta me disfracé de Papá Noel. Y fue descubierto, ¿verdad? Fui descubierto por mi nieta mayor, por Josefinita. Sí, ella inmediatamente, por la voz, por los ojos, dijo, no, pero si este es Mario. Y me dicen Mario, ¿no? Pero en cambio mi nieto, mi único nieto, Leandro, él sí vivió por unos instantes el milagro. Lo vi que abría muchísimo los ojos, que se ponía pálido, que me miraba como si yo viniera realmente del otro mundo, y fue muy emocionante, desde luego. Sus hijos han tenido actividades sumamente interesantes, ¿no es verdad? Entiendo que Gonzalo ha sido voluntario o sigue siendo voluntario. Bueno, no es voluntario, él trabaja con la ACNUR, que es una organización de las Naciones Unidas dedicada a los refugiados. Sí, él trabaja hace ya 5 o 6 años. Y eso pues lo ha llevado a sitios terribles, a Afganistán, con los talibanes, ha estado 2 años y medio en Sarajevo durante la guerra de Bosnia, y está constantemente visitando los lugares más dolorosos de la humanidad, donde hay esos desplazamientos de poblaciones por la catástrofe o por una guerra civil. Es interesante el caso de mi hijo Gonzalo, porque fue una vocación precoz. Él desde chiquitito nos decía que cuando fuera grande se iría al África a enseñar a leer a los niñitos, bueno. Y todos los niños dicen esas cosas, pero en realidad, mientras estudiaba en el colegio, mientras estudiaba en la universidad, siempre estuvo preparándose para un trabajo de esa índole. Y bueno, pues efectivamente, ahora vive dedicado a eso. Algo para lo que se necesita tener mucha vocación, porque exige realmente una vida muy difícil, sobre todo para la familia es terrible, pero es algo que a él le llena la vida, que lo hace con mucha convicción, y desde luego creo que es un trabajo hermoso, ¿no? Su hija Morgana como fotógrafa ha tenido una trayectoria similar. Bueno, mi hija Morgana también es un caso interesante, porque ella no estudió para ser fotógrafa, ella estudió un programa de historia y política en la London School of Economics, pero siempre dijo que sería fotógrafa, algo que Patricia y yo pues no le creíamos, y sin embargo al mismo tiempo que estudiaba, sí, fue tomando cursos de fotografía, y apenas terminó la carrera dijo, ahora voy a ser fotógrafo. Fue a hacer un stage en un periódico en Madrid, y luego la contrataron y es fotógrafa, y esa profesión pues sí la ha llevado también a sitios muy dramáticos, la ha llevado, por ejemplo, a Rumanía, la ha llevado a la ex Yugoslavia durante la guerra civil. Sí, una vida interesante. Han sacado mis hijos algo de una vocación aventurera que yo siempre tuve, pero creo que me han superado largamente. Y en el caso de Álvaro, es quien le ha seguido de alguna manera en la vocación. Así es. Y yo quería preguntarle si en algún momento él no le ha conversado sobre el problema que debe significar ser el hijo de Mario Vargas Llosa. Álvaro no tiene ningún problema con eso, no. A ratos yo tengo cierto complejo por ser el papá de Álvaro Vargas Llosa, pero Álvaro no tiene ningún complejo con ser mi hijo en absoluto. Es la ventaja de haber vivido afuera, donde ser hijo de Mario Vargas Llosa no significaba absolutamente nada, y al contrario, donde ser peruano significaba una cierta marginación. Él ha estado pues en Inglaterra, y Inglaterra, como en todas partes del mundo, el forastero, el extranjero, no es visto con la naturalidad que es visto un nacional. Entonces él ha tenido que abrirse camino un poco a través de sus propios méritos, de tal manera que ese, bueno, complejo podemos decir que a veces afecta mucho a hijos de personas conocidas, él no lo ha experimentado jamás, afortunadamente. Sí, una de las materias primas de la literatura es la soledad. ¿Esto ha implicado, tal vez, que tuvo menos tiempo para compartirlo con sus hijos? Bueno, sí, desgraciadamente esa es una realidad. Sí, la familia vive dispersa, pero tal vez eso nos ha hecho más unidos. Nosotros, como nos vemos poco, pues estamos hablando constantemente,
nos reunimos cada vez que podemos, y cuando nos reunimos vivimos con gran calidad, de una manera muy entrañable la relación. Por ejemplo, yo tocaré madera, no he tenido nunca problemas con mis hijos, nunca. Y sé que es una cosa muy frecuente en las familias, las rupturas, los choques. Bueno, yo tuve una relación muy difícil con mi padre, por ejemplo, ¿no? Que fue muy dolorosa para mí, ¿no? Usted por eso que escribía porque a su padre le molestaba que lo hiciera. Bueno, he dicho, yo creo que la vocación la tenía, pero lo que he dicho es que tal vez mi vocación se fortaleció mucho porque de alguna manera era resistir a mi padre, de una manera indirecta, digamos cobarde, esa autoridad a mí me aplastaba, a él no le gustaba la idea de que yo fuera escritor, de que escribiera, pensaba que eso puede ser un fracaso en la vida, ¿no? Entonces yo pienso que esa autoridad de alguna manera empecé inconscientemente a resistirla, afirmando esa vocación que él rechazaba, ¿no? Pero a lo que iba es, como esa relación fue muy difícil, la autoridad de mi padre a mí me hizo sentir como aplastado. Yo siempre pensé que mis hijos jamás debían tener esa imagen de mí. Y quizá por eso pues he sido un padre muy tolerante, nada, ya no diré autoritario, sino un padre sin ninguna autoridad con mis hijos, ¿no? Y por eso ellos me quieren muchísimo, ¿no? ¿Y le reconocería usted a su padre parte de, digamos, la responsabilidad de su batalla contra las dictaduras? ¿Su padre podría ser el gran dictador de su vida? Mire, yo creo que esa relación a mí por una parte creo que me ayudó a fortalecer mi vocación literaria, y que sin ninguna duda hizo de mí un rebelde contra la autoridad impuesta por la fuerza. Sin ninguna duda. Ahora a la distancia lo veo clarísimo. Yo tengo esa especie de rechazo, que es un rechazo visceral, pero es intelectual de principio también, pero visceral contra la dictadura. Y seguramente viene de esa sensación de impotencia, de parálisis, que a mí me infundía la relación con mi padre, la autoridad de mi padre. Cuando mi padre imponía algo, jamás lo pedía, lo sugería, siempre lo ordenaba. Tenemos una imagen una foto de él en pantalla, que es una foto no muy conocida. Yo no sé si a usted le causa agrado o desagrado tenerla, no, pero... Desagrado en absoluto, no, porque digamos después ya tuvimos una relación civilizada. Pero imagino que en su sala no hay una foto de él. No, sí hay una foto de él con mi madre, y digamos, sería monstruoso guardarle rencor, ni mucho menos. Por lo demás, mi padre tuvo una vejez muy difícil, fue un emigrante que, como muchos peruanos, en un momento dado perdió su trabajo, se fue a Estados Unidos a empezar de nuevo cuando yo no era joven, y allí tuvo una vida muy difícil, realmente, donde tuvo que hacer incluso trabajos manuales, y siempre con mucho orgullo pues no pidió jamás ayuda a nadie, ¿no? Y los últimos años sí tuvimos una relación, nunca llegó a ser una relación entrañable, pero sí tuvimos una relación buena y diría hasta cordial. Cuando hablo de esa relación es porque creo que es una relación que a mí me ha marcado profundamente, a que yo sin esa relación con mi padre no sería lo que soy, ni como escritor, ni como hombre que defiende ciertos valores. Así que no es para atacarlo a él, es para más bien hacerle en cierto modo un reconocimiento póstumo, ¿no? El pensar por un tiempo en su niñez que su padre había muerto, ¿fue, diría usted, la mentira más dolorosa, o han habido en su biografía otras mentiras que le han causado? Yo creo que ningún hecho me ha marcado tanto, ni ha tenido efecto tan prolongado como descubrir a los 10 años que mi padre no estaba muerto, que mi padre existía y que lo iba a conocer allí, e irme a vivir inmediatamente con ese señor desconocido que resultó siendo mi padre. No, ese es para mí el trauma fundamental de mi vida. Mi vida cambió a partir de ese momento, ¿no? Desde luego todavía a veces siento como un estremecimiento cuando yo recuerdo esa mañana en Piura, cuando mi mamá en el malecón de Eguiguren me dijo esa frase, por supuesto inolvidable, bueno, tú sabías que tu papá está vivo. Y yo recuerdo mucho haberle dicho, sí, mamá, y haber pensado, pero ¿qué es esto? ¿Pero cómo vivo? Si mi papá está en el cielo, si mi papá yo le rezo en las noches, y bueno, y haberle preguntado, y lo voy a conocer, sí lo vas a conocer ahora mismo, te voy a llevar ahora mismo al hotel de turistas de Piura porque allí está tu papá. Bueno,
todavía siento cómo cambió el mundo, algo en el mundo se transformó. Yo creo que allí empecé la vida adulta, empecé a descubrir la realidad, porque hasta esos 10 años yo había vivido en eso que se llama la edad dorada, esa infancia protegida. Era el niño mimado de la casa. Era el niño sin papá, entonces mis abuelos pues me adoraban, mi mamá me engreía muchísimo, todos mis tíos me habían adoptado. Y era un niño realmente feliz y seguramente algo monstruoso por ese engreimiento, satisfacían todos mis caprichos. Me cuentan, yo no recuerdo, como en la familia hay una cierta tendencia a la fantasía, seguramente exageran, pero me cuentan que yo llegué a los excesos increíbles de pedir que para comer me contaran un cuento por cada cucharada de sopa, y que esa familia materna que tenía, pues me quería tanto que me daba gusto. Bueno, claro, y de pronto mi padre, entonces fue un cambio de régimen, donde ya nadie bueno, no diré que no me engreía, desde luego que mi madre me engreía, pero donde surgió en mi vida algo que yo desconocía, que es la autoridad, una autoridad ante la que no es posible discutir, rebelarse. Yo descubrí el miedo a partir de ese momento. Yo creo que antes nunca había tenido miedo, y a partir de ese momento sí ya tuve miedo, supe lo que era el miedo. Entonces sí, es una experiencia pues que a mí me cambió la vida y que, bueno, como estás viendo, la tengo todavía tan viva en la memoria, ¿no? Si realmente mi padre me hubiera conquistado, seducido, pero él se encontró con un extranjero también, había un niño allí que por otra parte representaba todo lo que él detestaba en la vida, y se encontró con un niñito mimado, caprichoso, seguramente, como digo, insoportable. Un niñito que le cayó un poco mal. Sí, entonces ahí yo creo que en él hubo una frustración muy grande, ¿no? Y después un niñito que lo que le gustaba en la vida era escribir poemas, algo que a mi padre lo enervaba, no tanto por incultura, sino porque él asociaba esa actividad a las cosas que le parecían más detestables, la bohemia, por ejemplo, vivir en una cierta marginalidad, e incluso la mariconería. Es algo que todavía mucha gente en el Perú piensa, que si alguien escribe, que si alguien es un poeta, tiene una tendencia hacia la mariconería. Por eso y a mi padre, claro, eso lo espantaba, lo horrorizaba, ¿no? Entonces, no, él quería que yo fuera un hombre, y para él un hombre pues era eso, es una manifestación de la virilidad. No, un cachaco no, pero alguien viril, alguien que no perdiera su tiempo escribiendo poemas, ¿no? Entonces, algo que no es inusual, no lo era en ese tiempo, era normal que un padre no quisiera que su hijo fuera un poeta, porque pensaba que un poeta es alguien que fracasa en la vida, que va a ser un bohemio, va a ser un borrachín, ¿no? Esa idea, por desgracia, no se ha extirpado todavía, hay mucha gente que piensa eso, ¿no es verdad? Entonces, entonces eso imposibilitó la relación con mi padre, y por supuesto yo me retraí tremendamente. Además, ese señor me robó a mi mamá, ¿no es cierto? Mi mamá vivía para mí y de pronto ya no empezó a vivir para mí, sino para ese señor, Además, ese señor no era el papá que yo esperaba. Yo tenía una foto de mi papá cuando era marino, muy buen mozo, muy joven, y de pronto ese señor pues había perdido la mitad del pelo, era un señor que tenía muchos años. Entonces yo también me sentí defraudado. Oye, ese no es el papá que yo tenía, el papá que yo tenía es el que está en mis fotos, en el velador, ¿no es verdad? Entonces tuvimos una mutua decepción, que imposibilitó tremendamente la relación entre los dos, ¿no? Ahora, si quieres que te diga una cosa, tal vez sin mi padre yo no hubiera conocido la vida de verdad, quizá yo hubiera vivido toda mi vida como vive todavía mucha gente, en una irrealidad, protegido, sobreprotegido, en una burbuja que no tenía nada que ver con el mundo real. Mi padre hizo que entrara a Leoncio Prado, por ejemplo. Eso es algo que, aunque yo sufrí la experiencia... ¿Lo agradece ahora? Ahora lo agradezco. Yo creo que sin el Leoncio Prado yo no hubiera conocido el Perú. Allí yo descubrí que la realidad peruana no era una realidad de niños bien, de pituquitos, miraflorinos, sino una realidad extremadamente compleja, diversa, de blancos, de negros, de indios, de chinos, que había pobres y que había ricos, y todo eso, que puede llegar a ser muy traumático en un momento dado, fue extraordinariamente instructivo. Ahí mostró la vida de verdad, el país de verdad, y bueno, y además me dio el tema de mi primera novela, o sea que imagínate, ¿cómo no voy a estar agradecido de esa experiencia?